Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Florelba Ramírez Ballesteros. Estoy cursando la especialización en Neuropsicología de la Educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y hoy les voy a hablar sobre la discapacidad intelectual en la materia Trastornos del Aprendizaje Cognitivo y del Comportamiento, dictada por el doctor Peter Murcia. Bueno, la discapacidad intelectual es una afección que se diagnostica antes de los 18 años de edad y que incluye un funcionamiento intelectual general por debajo del promedio y una carencia de las destrezas necesarias para la vida diaria. Anteriormente se utilizaba el término retrasado mental, retardo mental, pero este término ya no se utiliza. Entonces podemos definir que la discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que permiten a una persona desenvolverse en su entorno, dando respuestas eficaces a diferentes situaciones y ambientes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual nos referimos al conjunto de personas que presentan dificultades para adaptarse en el medio en las condiciones esperadas para su edad debido a una limitación de sus capacidades cognitivas. Bueno, para que alguien sea diagnosticado con una discapacidad intelectual, la Asociación Americana de Psiquiatría dio 3 criterios que son con los que se basa esta enfermedad. Y esos criterios son, primero, el funcionamiento intelectual. Entonces, se mide generalmente a través de una prueba neuropsicológica que nos suministra el coeficiente intelectual. Y este coeficiente intelectual debe ser inferior a 70, dado que existe un margen de error de 5 puntos en la evaluación de este coeficiente intelectual. Entonces, el rango para una discapacidad intelectual sería entre 65 y 75. El segundo criterio es que el niño debe presentar además problemas de funcionamientos adaptativos, tener dificultades para asumir las responsabilidades de comunicación, de autocuidado y de tipo académico, esperadas para la edad que tiene el niño. Y la tercera es que estas deficiencias, tanto intelectuales como adaptativas, se deben observar antes de los 18 años de edad. Bueno, para medir la capacidad cognitiva de una persona, tradicionalmente, generalmente, se utiliza el coeficiente intelectual. Entonces, una escala de puntuaciones basada en la relación esperada entre la edad cronológica y la edad mental que tiene el paciente. Y eso se mide a través de unos test de inteligencia. Entonces, cuando la desviación típica de los datos es superior a la medida, hablamos de altas capacidades, y cuando los resultados son inferiores a la medida, hablamos de bajas capacidades o discapacidad intelectual. Entonces, centrándonos en aquellos resultados, en los resultados que nos den estas pruebas, se presenta una desviación típica inferior a la medida. Entonces, aquí encontramos la base sobre la que se asistan los diferentes grados de tipos de discapacidad que hay. Entonces, los diferentes tipos de discapacidad que hay, los vamos a hablar ahora más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de los grados o tipos de discapacidad intelectuales que hay. Entonces, a la hora de establecer los diferentes tipos de discapacidad intelectual que existen, que hay, se tienen en cuenta tanto el nivel cognitivo de la persona como las dificultades que presenta esta persona para su adaptación al entorno, para el desarrollo de sus actividades diarias, sus actividades cotidianas y la intensidad de los apoyos que necesita, que requiere para poder llevar estas actividades a cabo. Entonces, teniendo en cuenta esto, se establecen las siguientes clasificaciones. Entonces, primero encontramos la inteligencia límite. Entonces, se refiere al grupo de población que presenta un coeficiente intelectual más próximo al medio, situándose entre el 70 y el 85, perdón. Sigue la discapacidad intelectual leve. Entonces, las personas con discapacidad intelectual ligera o leve presentan un coeficiente intelectual entre 55 y 70. Entonces, las personas que tienen este tipo de discapacidad presentan una característica muy parecida a las que presentan las personas con inteligencia límite, diferenciándose únicamente en la intensidad de los apoyos que necesita esa persona para poder realizar sus tareas diarias. Seguimos con la capacidad intelectual moderada. Entonces, las personas con este tipo de discapacidad presentan un coeficiente intelectual entre 35 y 50. Entonces, en este grado de discapacidad intelectual, las dificultades son mayores que en los anteriores grupos que hemos visto. Aunque se pueden obtener un buen grado de autonomía, autocuidado y desplazamiento con el tratamiento indicado. Sigue la discapacidad intelectual grave. Entonces, con un coeficiente intelectual situado entre el 20 y el 35, las necesidades de apoyo para el grupo para las personas que están en este grupo, pues las actividades de la vida diaria, las actividades básicas se intensifican precisando ayuda y supervisión continua.
Y por último, la discapacidad intelectual profunda, entonces es el grado más elevado de la discapacidad intelectual y también el menos frecuente. Las personas con este tipo de discapacidad tienen un coeficiente intelectual inferior a 20 y presentan necesidades de apoyo de manera constante. Ahora vamos a hablar sobre algunas teorías que nos explican qué es una discapacidad intelectual. Entonces, según la Asociación Americana sobre la discapacidad intelectual se puede definir como el funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media. La teoría del desarrollo de Inelder considera que las personas con discapacidad intelectual pasan por las mismas etapas de desarrollo cognitivo que los sujetos normales, aunque de forma más lenta. La teoría del defecto específico de Luria sostiene que las personas con discapacidad intelectual se caracterizan por algunos defectos específicos en los procesos mentales, lo que tiene consecuencia en un proceso deficiente de la información. Según Feuerstein, estos alumnos, o sea, los niños con discapacidad intelectual, tienen una serie de déficits cognitivos en las diferentes fases del procesamiento de la información, que son fase de entrada a la información, fase de procesamiento de la información y fase de salida de la información. Existe una cantidad de causas, posibles causas por las que se puede desencadenar una discapacidad intelectual. Entonces vamos a hablar sobre 3 causas que son antes del nacimiento, durante el parto y después del nacimiento. Entonces, antes del nacimiento puede deberse a problemas de la madre con el feto, por alguna enfermedad como diabetes o como hipertensión, desnutrición de la madre, consumo de drogas o exposiciones a radiaciones, alteraciones de los cromosomas, alteraciones del sistema nervioso central o alguna alteración del metabolismo. Durante el parto se puede originar por algún traumatismo craneal, parto prematuro, presentación anormal del feto, hemorragia o un trastorno respiratorio. Después del nacimiento se puede dar por algunos ambientes adversos. Entonces puede ser por falta de estimulación, por carencias alimenticias, por maltrato físico, traumatismo también craneal, que el niño se puede caer, consumo de alguna droga, productos tóxicos, infecciones como la meningitis, la encefalitis, algún trastorno degenerativo y también puede ser por causas hereditarias, personas de su núcleo familiar que también tienen algún tipo de discapacidad. Las características clínicas que presenta un niño con discapacidad intelectual se pueden dividir pues, de 3 formas, a nivel general, a nivel social y psicológico. Bueno, a nivel general, puede ser un niño falta de iniciativa, con limitada capacidad para generar mecanismos racionales, poca capacidad creativa, dificultad en la toma de decisiones y dificultad en los movimientos. A nivel social puede ser pues, déficit de habilidades sociales, no interactúa con los demás niños, dificultades en las relaciones afectivas, es un niño que no se relaciona normalmente con los demás compañeros de clase, pues no habla, dificultad en la asunción de algunas responsabilidades, falta de iniciativa e improvisación, facultad de la organización del tiempo libre, y a nivel psicológico se puede hablar de una vulnerabilidad emocional, baja autoestima, baja tolerancia al fracaso y frustración, miedos, inseguridades, ansiedades y depresión. Las discapacidades intelectuales también se pueden dar por algún factor genético. Entonces, cuando las discapacidades intelectuales se dan por factores genéticos, pueden haber alteraciones físicas. Entonces, un alto porcentaje de los casos de las discapacidades intelectuales son resultados de anormalidades genéticas. Yo voy a nombrar 3 discapacidades intelectuales que se dan por factores genéticos, que son síndrome de Down, síndrome de Williams y el síndrome de X frágil. Bueno, vamos a hablar del síndrome de Down. Síndrome de Down es un trastorno genético de los cromosomas del par 21 que provoca retraso intelectual y del desarrollo. El síndrome de Down es un trastorno genético ocasionado cuando una división celular anormal produce material genético adicional del cromosoma 21. Además, se caracteriza por una apariencia física típica, discapacidad intelectual y retraso en el desarrollo. También puede estar asociado a enfermedades cardíacas o de la glándula de la tiroides. Entonces, las personas pueden sufrir un desarrollo tardío, una discapacidad de aprendizaje, de talla baja, retraso en el habla. También son síntomas comunes, dificultad para pensar y comprender, fisuras en el cuello, apnea del sueño, cardiopatías congénitas, dermatitis, desplazamiento de la lengua, engrosamiento de la piel y de las palmas de las manos, exceso de piel en la nuca,
inestabilidad anímica, pues estas son como algunas de las causas más principales del síndrome de Down. Ahora vamos a hablar del síndrome de Williams. Entonces, el síndrome de Williams es un trastorno poco frecuente que puede llevar a problemas con el desarrollo. Las causas se presentan cuando no se tiene una copia de los genes 25 y 27 en el cromosoma 7. En la mayoría de los casos, los cambios del gen se presentan solos, ya sea en el esperma o en el óvulo donde se desarrolla el bebé. Sin embargo, cuando alguien tiene un cambio genético, sus hijos tienen 50% de probabilidades de heredarlos. Entonces, los síntomas de este síndrome son un conjunto de patologías médicas específicas, trastornos psicológicos y signos externos que se manifiestan durante el desarrollo del individuo, por lo general no antes de los 2 o los 3 años de vida del niño. Entonces, no siempre concluyen todos juntos, no se presentan todos juntos de una sola vez, sino que pueden aparecer pues diferente tiempo. También suelen presentar síntomas parecidos a los de la depresión, falta de interés por las cosas y soledad. Entonces, patologías que pueden presentar problemas cardiovasculares, hipertensión, en su desarrollo mental pues suelen presentarse algún tipo de discapacidad intelectual, en su lenguaje pues tienen dificultad en su lenguaje, son pocos expresivos y a veces no comprenden lo que les están diciendo. La conducta pues pueden presentar un comportamiento inusualmente alegre y tranquilo, y su percepción emocional pues son niños que son poco empáticos, no se relacionan con las demás personas, son apáticos, se puede decir que son apáticos. Entonces, de esto se trata el síndrome de Williams. Y por último vamos a hablar del síndrome de X frágil. Entonces, es una afección genética que involucra cambios en parte del cromosoma X. Es la forma más común de discapacidad intelectual hereditaria en niños. Entonces, el síndrome del cromosoma X frágil causa discapacidad intelectual moderada a grave. Afecta a mujeres y hombres, aunque las mujeres suelen tener síntomas más moderados. Los síntomas incluyen retraso en el habla, hiperactividad y ansiedad. Algunas personas tienen convulsiones. Las características físicas incluyen orejas grandes, rostros de forma alargada, mandíbula y frente prominente, y los pies son planos. Bueno, y para finalizar, esta fue la bibliografía que utilicé para realizar mi exposición. Y muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado.